Hola, soy Ricardo Suárez. A veces en la labor académica uno tiene que decir verdades a medias. Y esto ocurre en el video anterior en el que expliqué ciertos criterios de iluminación en unos productos. Si quieres saber la verdad del comportamiento de la luz, quédate en este video. Comenzamos. Quiero comentarles primero que nada que hay dos maneras de medir un ángulo. En grados, como ustedes lo conocen, o como generalmente se conoce en el bachillerato, en la secundaria, y en radianes. Entonces voy a explicar qué es un radián rápidamente. Vemos un círculo y en el centro de este círculo hay unas coordenadas cartesianas, el eje X, que es el eje que está horizontal, y el eje Y, que es el eje que está vertical. Estos dos ejes marcan 4 radios de la circunferencia. Cuando nosotros tenemos un radio, quiere decir que tenemos una cantidad constante en cualquier punto de la circunferencia, del centro al perímetro de la circunferencia. Pero los ángulos que se están marcando forman un arco en la circunferencia, o sea, cubren un arco del eje Y, de 0Y, a un número que puede ser 5Y. Entonces, este ángulo marca un arco en la circunferencia, que en este caso está pintado de azul. Cuando ese arco pintado de azul mide exactamente lo mismo que el radio, que tengo que decir que no es este caso porque esto está hecho como un esquema, no está hecho con medidas. O sea, si ustedes miden esta parte azul con el radio, pues no les va a dar la misma medida, pero bueno. Cuando el arco que se forma con el ángulo mide exactamente lo mismo que el radio, estamos hablando de que es igual a un radián. ¿Sí? Ahora, esto sucede y genera una diferencia, digamos, de arco, no de área. Y digo que no de área porque esto, como bien dice el esquema, son coordenadas en 2 dimensiones. ¿Sí? Bueno, y que nos podría marcar la diferencia del área de iluminación, pero en 2 dimensiones, lo cual en la vida real no es cierto. En la vida real manejamos 3 dimensiones. En la siguiente lámina vamos a hablar de coordenadas esféricas. Hay coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Las coordenadas en 3D, o sea en 3 dimensiones, sirven para ubicar vectores en el espacio y saber exactamente hacia dónde van. Quiere decir que el eje de coordenadas ya no es ancho y alto solamente, sino que también es profundo y la coordenada que sale hacia mí, de la pantalla hacia mí, que es la misma que entra en profundidad. Bueno, estas coordenadas nos representan matemáticamente figuras en tercera dimensión, quiere decir figuras en volumen. Nosotros vemos que aquí el ángulo que se forma con las líneas amarillas forma un cono que tiene una base, y esa base ya no es un arco, esa base ya es un área. Igual, el ángulo que forma las líneas verdes es la que forma una área de un círculo y ya no es solamente un arco. Claro, mientras más grande sea el ángulo, más grande será el área. ¿Ok? Así en las coordenadas de 2 dimensiones, cuando el radio es idéntico al arco, decimos que es un radián. Pero cuando el arco es más grande que el radio, puede ser 2.5 radianes o 4 radianes. El total de la esfera es 2 pi radianes. Quiere decir, 2 por 3.1416, que es el número que se considera como estándar de pi, es 2 radianes, ¿sí? Que son los 360 grados.
Ahora, digo 2pi radianes, perdón. Ahora, aquí lo que vemos es que ese ángulo no me forma un arco, sino que me forma un área. Cuando el área, como en el caso del área azul, cuando el área coincide con el radio, es un estereoradián, así se llaman, estereoradián, porque ya son en 3 dimensiones, no son en 2 dimensiones. Como ya no es un círculo, tengan en cuenta que es una esfera, y ya no es un ángulo que forma un triángulo plano, sino que forma un cono, ¿sí? Podría ser un cono de luz. Bueno, entonces, si este área es equivalente al radio, es un estereoradián, pero si es más grande, como el caso del verde, yo inventé el número, o sea, no lo calculé, ¿verdad? Que tampoco es una ciencia, pues es trigonometría vectorial y no tiene mayor problema, pero ustedes no lo van a calcular nunca, ¿verdad? Solamente quiero que se den una idea de cómo es el área. Este sería 2.3, pero ¿qué unidad? Radianes al cuadrado, ¿ok? Entonces, coincide con el radio, es un radián, es el área del radio al cuadrado, ¿ok? Es más grande, entonces son 2.3 radianes, ¿ok? Bueno, ahora, o sea, son 2.3 veces el radio, ¿me explico? Bueno, esto quiere decir que los conos de luz son más grandes o más chicos. Contra más grande sea el ángulo, o sea, contra más abra el haz de luz, el cono será más grande. Contra más cerrado sea el cono de luz, el cono será más, el área del cono será mucho más chica. ¿Sí se puede hacer un cono de luz más chico? Sí, claro, es el láser. El láser está fundamentado en ir haciendo cada vez más chico ese ángulo hasta que X tiende a 0, que es cuando X tiende a 0, pues cuando está a .00000000001, ¿verdad? Mucho más que eso, ¿eh? Estamos hablando de números infinitos, según Cantor. Bueno, cuando X tiende a 0, se va haciendo cada vez más pequeño esa área, ese punto. Y eso es un láser. Quiere decir que el factor, el cociente por el cual se calcula el láser, es esa unidad, el 1, entre a lo mejor 1 por 10 a la menos, porque es más pequeño, 1 por 10 a la menos 27. Estamos hablando de un número con un punto decimal y 27 ceros, ¿sí? Ya ni siquiera es posible darle un nombre, más que 1 por 10 a la menos 27, o sea, no tiene nombre la cantidad. Eso es un láser, por eso concentra tantísimo la energía en un punto y te puedes quedar ciego si lo ves, te puedes prender la retina. Bueno, entendido esto del cono de luz y del área que genera, vamos a ver cómo funciona en la tercera gráfica este radián, y lo vamos a ver con unas magnitudes y cantidades suplementarias. Ahorita vemos qué es eso. El ángulo en radianes genera que la luz vaya en un cono que se va abriendo, y a una determinada distancia ese cono tiene un área de base, ¿ok? Ese cono que va abriendo le vamos a llamar flujo luminoso. El flujo luminoso siempre tiene una potencia, por eso les decía que en el video, muy adrede, solamente les dije que por la distancia la iluminación es menor, pero eso no es cierto. La iluminación es exactamente la misma. Lo que pasa es que con la distancia la magnitud es menor. El flujo luminoso es el mismo, pero la magnitud va siendo cada vez menor porque se tiene que repartir en un área, y yo creo que esto queda clarísimo. ¿Cuál es, no la cantidad suplementaria, sino cuál es la unidad real de la medición de la luz? Pues la candela. La candela, que los norteamericanos le llaman foot candle, y aquí le decimos simplemente candelas o velas, ¿sí? No es más que una analogía de la luz que una vela emite a 1 metro de distancia para poder darnos una idea de una unidad de luz.
Cuando ustedes con el exposímetro de su cámara o con otro tipo de exposímetros que después veremos, miden la luz, realmente no están midiendo la luz, están midiendo una triada de factores para que la película quede correctamente expuesta. Están midiendo la velocidad de obturación, el diafragma y la sensibilidad pues, de la película o del sensor de la cámara. Entonces, dependiendo de esos tres factores, dan un valor exacto a cada uno para que la exposición sea correcta. Sin embargo, medir la luz implica utilizar candelas. Esta vela física, cómo ilumina un metro. Claro que como los científicos tienden cuando X vale 0, o sea, cuando el margen de error es millonésimo, ¿sí? Quiere decir que no hay casi un margen de error, que eso es imposible, no se puede llegar al infinito en ese sentido. Ellos hacen una definición de candela, que ustedes hasta se van a reír. Candela es la luz que emite un milímetro cuadrado de platino a la temperatura de fusión a 1 metro de distancia. Brevario cultural, nunca lo van a utilizar, pero por lo menos saben qué es una candela cuando la diferencia o el error tiende a 0, ¿no? Bien, entonces, ya que vimos esto, vamos a ver el último diagrama, en donde ya vemos esta escala que representa esta ley del cuadrado de la distancia. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, del lado izquierdo vemos una lámpara, una fuente de luz, que como dijimos es constante, tiene una medición constante de 1000 watts, por ejemplo. Y vemos que hay una serie de números. Estos números son cantidades suplementarias, no son metros, ni centímetros, ni ángulos, ni kilos, ni nada, no tiene unidades, pues, ¿no? Es para darnos una idea que del 1 al 2, que hay un brinco numérico ascendente, hay un efecto, ¿no? Ahora, esto genera un cociente. Cuando la luz está en 1, no sé si 1 es 1 metro o es 1 milímetro, no importa. Cuando la luz está en 1, el cociente es el 100% porque 1 al cuadrado es 1 y 1 entre 1, pues es 1, es el 100%. Cuando está en 2, 2 al cuadrado es 4, entonces el cociente es 4, un cuarto. Y un cuarto es 25%. Está en 3, es 9. Y un 9 es el 11%. ¿Sí? Es el cociente de dividir este 9 con el 1, ¿no? Igual, el 4,16, 5,25, 6,36, 7,49, 8,64 y 9,81. Ahora, 9 al cuadrado, evidentemente es 81, y así va la sucesión. Aquí lo importante es ver cómo va disminuyendo el porcentaje de luz. Y lo interesante es ver que de 1 a 2, la disminución es dramática, es muchísimo. Estamos hablando de 75% menos. De 100 a 25 hay un 75% menos. Y después, de 25 a 11, ya es menor, ya no es un 75%, es menor. Y de 11 a 6, ya vamos más o menos por un 50%. Ustedes ven que cada vez que está más lejos, la diferencia que hay entre una unidad en otra es mucho menor. Quiere decir que la diferencia de luz es menor. Esto implica que cuando estamos cerca de una luz y nos alejamos un poquito, la diferencia es muchísima. Pero ya cuando estamos muy lejos de una luz, como el sol, vamos, si yo me pongo en un edificio de 60 pisos, ¿sí? en One World de Nueva York, en lo que eran las Torres Gemelas, pues, que ahora es este edificio del Centro Mundial de Comercio, y me bajo, la verdad no voy a notar ninguna diferencia en la iluminación del sol, y miren que son bastantes metros, ¿no? Y si me subo en un avión y aterrizo,
literalmente tampoco voy a encontrar una diferencia de sol. O sea, si saco la mano del avión y mido con un exposímetro la luz, y cuando aterriza el avión mido con un exposímetro, pues me va a dar literalmente la misma medida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy muy lejos, y eso es lo que pasa. Veámoslo en la práctica. Si yo tengo un sujeto a 1 metro de mi luz y hay un objeto a 2 metros, hay otro personaje a 2 metros, ese personaje va a estar iluminado un 75% menos. Eso es lo que importa, que se den cuenta que mientras más cerca esté la luz del sujeto, más drástica es el cambio de iluminación entre una distancia y otra. Sin embargo, al final, la distancia es muy poca. Si yo tengo una luz a 8 metros de mi sujeto, el que esté a 1 metro literalmente va a estar iluminado con la misma intensidad, o sea, con la misma magnitud. La luz será la misma, ¿ok? Ahora, ¿por qué varía tanto la intensidad de luz? Pues porque tiene que repartirse en un área más grande, quiere decir, en un cono más grande, en el área de la base del cono más grande. Y no solo varía la intensidad de luz, sino que varía el contraste. El contraste se define como la diferencia entre luz y sombra. Si la diferencia entre luz y sombra es muy grande, como por ejemplo del 1 al 2, el 75%, pues el contraste será muy alto. Si la diferencia de luz es mínima, como de 1.5% a 1.2, que es un 3% de diferencia, pues el contraste es bajísimo, casi no se nota. Vemos entonces ahora en la gráfica que yo les puse en el video de los criterios de iluminación de estos productos de perfumes y labiales y la cerveza, vemos y podemos entender perfectamente bien. Es una intensidad que tiene una distancia S, ¿sí? S en física habla de distancia, y está dividido en el cociente del área de ese círculo que es la base del cono, 4pi por radio al cuadrado. Entonces vemos que en el número 1, el A está solo iluminando un cuadrito, pero en el radio doble, en el 2, es 2 al cuadrado, ya el A se tiene que dividir en 4 cuadritos. Y en el área 3, ya estamos hablando de 3 veces el radio, al cuadrado son 9 veces, y el área se tiene que dividir entre 9 cuadritos. Por eso, suponemos que hay menos luz. Hay la misma, pero la distancia es diferente. Espero que entiendan esto y espero que le vean el uso práctico en la iluminación. Esto no es definitivo, lo vamos a seguir platicando. Probable o no probablemente, seguramente lo vamos a ver en ejemplos en el estudio, pero entiendan ustedes que la distancia que marquen ustedes entre la fuente de luz y el sujeto a fotografiar es definitoria para saber cuál es la relación de contraste, cuál es la diferencia entre distancias de iluminación, ¿sí? Y cuál es, evidentemente, el efecto de la fotografía o de la luz en la fotografía. Gracias. ¿Ustedes creen que fui muy denso? Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que un astronauta no sabe perfectamente bien cómo funciona un reactor? ¿Qué tipo de combustibles se usa y cuáles son las características del oxígeno? ¿Ustedes creen que no saben lo que es la relatividad general y la nueva teoría que esta trae de la gravitación, de la ley de gravitación? ¿Ustedes creen que un marino real, un marino, un comandante, el capitán de una nave, no sabe el principio de Pascal? Quizá no como un ingeniero naval, pero sí sabe lo que es el principio de Pascal y cómo el agua desplazada es la que hace flotar una embarcación que pesa toneladas. ¿Ustedes creen que un piloto de Fórmula 1 no sabe lo que es un PCI, lo que es la termodinámica y las principales leyes de la conservación de la energía, de la entropía, como en cualquier máquina, según Sadi Carnot, hay un desperdicio de energía que se va en calor? ¿Creen que no sabe cómo funciona una transmisión de un automóvil? Yo creo que sí, sí lo saben.
Pero también les quiero preguntar, ¿ustedes creen que un automovilista que va a una agencia y compra un coche para ir a llevar a los hijos en la mañana a la escuela y luego para desplazarse a su trabajo, sabe todo eso? Pues no, claro que no lo sabe. Pero yo no quiero que ustedes sean esos automovilistas en la cámara. Yo quiero que sean un piloto de Fórmula 1 en la cámara. Y quiero que entiendan que la fotografía comienza en 1827 mucho más cerca de la ciencia que del arte. Incluso el mismo creador de la fotografía, Louis Daguerre, presenta la fotografía en una feria científica, no en una feria de arte. La fotografía y la ciencia están muy unidas. La fotografía es física, óptica, química, mecánica y ahora electrónica. Si entienden lo que quiero decirles, esto sirve y sirve muchísimo, porque hay que conocer en profundidad. Uno de los pioneros de la fotografía, muchos de los pioneros de la fotografía, pero uno de ellos, Maxwell, que es el que hace el primer sistema, pero un sistema muy poco viable de fotografía en color en el siglo XVIII, es un físico importantísimo y es el creador, ¿sí?, de las ecuaciones de Maxwell que explican los fenómenos electromagnéticos como la luz. Qué bueno que lo entienden, porque esto es muy importante para ser un piloto de Fórmula 1 con la cámara. Nos vemos en el próximo video.